Hola amigos, hoy traigo el astroperfil de George Harris. George Harris, su nombre original es Jorge Eduardo González, ¿verdad? Nacido en Caracas, Venezuela. Le tengo aquí su carta astral y quiero aplicar con él alguna técnica que obviamente no es exacta debido a que no tengo la hora de nacimiento de él, la exacta, pues no aparece en ninguna parte, ¿no? Yo le pregunté por mensajito de Instagram, pero me imagino, ya, déjeme organizar aquí un poquito. Me imagino que producto de todas las cosas que han estado sucediendo con él desde que estuvo en Villa del Mar, obviamente no ha tenido oportunidad de responderme porque se sobredimensionó todo con esa presentación que tuvo allí y todo ese percance que terminó siendo algo muy positivo para él, porque, bueno, comenzó su proyección aún mayor, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco aquí ahora. Pero les comentaba que la técnica que le voy a aplicar a él, voy a revisarle lo que es la astrocartografía, porque, bueno, hay lugares donde uno se siente bien. Hay lugares donde por mucho que te sientas mal, siempre sacas algo bueno. Hay sitios donde no deberías ir en ningún momento porque son terribles y se siente, se percibe. Y hay sitios que son muy, muy buenos, pero para ciertos y determinados momentos. Y va a depender mucho de lo que tú quieres. Con esta avalancha de migración venezolana, pero que la migración toda la vida ha existido. Yo lo hablo en mi libro La Odisea de la Infiltrada. Hablo de que los que toda la vida han sido migrantes, el continente africano completo, ¿ok? Y esa historia es una historia muy dolorosa porque pareciera que no tiene fin, o sea, no hay manera de resolver eso. Distinto es el caso, por ejemplo, de los europeos que tuvieron un periodo completo donde hubo la migración, o países como Chile, Argentina, México, Colombia, que también tiene o Venezuela, que en los últimos años se ha convertido en algo como normal y común. Ahora, cuando la gente está saliendo de Venezuela, muy pocas se ponen en contacto con un astrólogo para que les diga y les comente cuál es el mejor sitio y dependiendo de eso, entonces yo voy a elegir y tal y qué sé yo. No, estas cosas suceden con bastante rapidez. Si es cierto que tú tratas como de buscar cuál sería la mejor opción. Yo lo hice conmigo cuando me vine con una excelente colega, amiga, Beatriz Mogollón, que fue la que me orientó un poco porque me salió un empleo para acá, para Venezuela, a las Islas Canarias. Y bueno, aparte de verlo yo con mi intuición y con todas mis cosas, que uno no termina siendo muy objetivo, terminé haciéndole, bueno, obviamente la consulta a esta colega maravillosa, extraordinaria, que da unos cursos buenísimos. Y ella, claro, yo veía que había dificultades muy marcadas para mí, pero para mi hijo no. Y como la idea era sacar a mi muchacho de Venezuela para que generara una vida mejor, allí, bueno, tuve que sacrificar. Allí aquí hubo un doble sacrificio. Un sacrificio con mucho dolor o una toma de decisión que contrajo o conllevó a mucho dolor, porque no tan solo me estaba desprendiendo de Venezuela, sino que estaba dejando a mis padres y tenía que elegir entre mis padres que representaban el pasado con Venezuela o el futuro que representaba a mi hijo y al que le tenía que dar todo el apoyo del mundo porque él sí no iba a tener oportunidades en Venezuela como las que yo sí viví. Entonces, bueno, cambiando un poco ya el contexto, em, para significar que la astrocartografía nos pone en algunos sitios donde por lo menos va a ir mejor el asunto. Lo que conozco de George Harry, que es un comunicador social de la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad?
que es hijo único. Él le hace una honra hermosísima a su madre y yo me siento muy orgulloso de él. O sea, él no es mi hijo, pero yo me siento muy orgulloso cuando habla así de su mamá, porque eso significa que la madre abre las puertas, la economía, la prosperidad, y como tú tratas a tu madre, te trata a ti la vida. Así que tienes allí un contacto importante. Eso no significa que la prosperidad siempre sea porque él siempre ha sido así con su mamá, pero pasó una etapa bien difícil de lo que yo conozco por referencias cuando estuvo viviendo aquí en Madrid. Incluso él en algunos comentarios lo hace, ¿no? El trabajo como es hijo único, bueno, hay un trabajo con el padre que me imagino que también lo estará haciendo como consecuencia de toda esta proyección que tiene, y eso es un asunto bastante, me imagino que personal, ¿no? Él llega un momento que cambia su identidad, que eso también tiene mucho que ver. O sea, si tu nombre de pila, numerológicamente, o tu número, o no tiene punch, etcétera, eso se usaba siempre en el mundo del arte, del espectáculo, de las películas. Entonces, bueno, tú te cambiabas el nombre precisamente porque tenía más punch, tenía más atractivo, generaba mayor impacto, que es un poco lo que hacemos nosotros aquí hoy en día con las diferentes redes, ¿no? O sea que yo particularmente con Irania le pregunto, Irania, qué número le pongo a los títulos, a los todo? O a Mario Torrealba. ¿Por qué? Bueno, porque eso me permite a mí ver qué es lo que yo quiero, porque no todo el tiempo quieres un número, porque a veces no lo consigue, pero qué elementos pudieras mezclar para que aparte de tener el nombre que te guste, que te vibre, tengas los elementos, porque a mí particularmente se me han ocurrido unos nombres que son para mí buenísimos, pero que eso no llega a ninguna parte. Entonces, como no llega a ninguna parte, los he tenido que mutilar un pelo y agarrar otra cosa para poder organizarlo. Entonces, el cambio de identidad de Jorge Eduardo González, George Harris, se da en un momento que tampoco tengo la fecha, pero que gracias a ese cambio también, entonces él va encaminándose. Aparte de eso, ese nombre artístico, porque el original es Jorge Eduardo González, como ya les dije, no me aparece un segundo apellido, sino el de la madre nada más. Este generó también un impacto. Él cuenta con un gran equipo de apoyo para su trabajo. Él gerencia entonces su creatividad, porque me imagino que aquí en España tenías que estar pendiente, como a lo mejor estar allá, pero con apoyo. Aquí tú tienes que estar pendiente de absolutamente todo. O sea, si tú estás en un programa de radio, tienes que ser el locutor, el productor, el moderador, el que atiende el teléfono, el que barre, el que pasa el que pone la música, atiende las llamadas. O sea, tú tienes que convertir en multifunciones para hacer un programa de radio. Y por supuesto, cuando eso sucede y no estás acostumbrado a eso, entonces comienza tú a tener que darle prioridad. Y mientras esos minisegundos estás tú de que atiendo la llamada, atiendo el teléfono, hasta que te acostumbras a hacerlo, en esos microsegundos se te convierte y te paralizas. Y en este medio, la creatividad necesita, o las personas creativas, necesitamos que puedas estar a tus anchas y no estar pendiente de las cosas. Yo cuando tenía mi programa en Venevisión, tenía productores, varios, desde que lo tuve en el canal 8 en todos los canales, tenía productores varios, ¿verdad? Asistentes de producción, administradores, asistentes para los cursos, tenía un equipo y gracias a ese equipo, bueno, salí adelante. Pero una vez que tú estás en un proceso de migración, es muy difícil. Es muy difícil porque tú no vienes con un saco de dinero para decirle a todo el mundo, bueno, tú te encargas de esto, tú te encargas de eso, sino tienes que comenzar a aprender a hacerlo. Y bueno, allí vas dando, tirando. Entonces, el resalto de George Harris que tiene un gran equipo de trabajo, que esto permite que su creatividad esté fluida,
Además que él vive de la salida al aire, es un sagitariano extraordinario, que el contacto con la naturaleza, con el mar, fíjense que ahí es donde a él se le ocurren todas las cantidades de cosas y me imagino que debe haber sido así toda la vida. O sea, esto no fue que él se hizo un personaje, no, él ya era un personaje, solamente que se puso a trabajar sobre ese personaje. Y ya vamos a ver su carta. Aparte de que él ahora, una vez que ya tiene, recibió apoyo económico y que ya tiene apoyo económico, entonces tú lo ves a él ocupándose de ayudar a otros. Y eso es una cosa tan hermosa. Él recibió apoyo y ahora regresa con apoyo a otras personas y eso es bueno. Yo estuve en su show que él mismo me invitó, me mandó la invitación por mail creo que fue en septiembre, octubre del 2023, extraordinario. Extraordinario y bueno, es muy, muy amiga pertenezco al mismo grupo, pertenecía al mismo grupo de periodistas aquí en Venezuela, en España, Venezuelan Press, donde está David Placer. Y bueno, David Placer es un referente, además que es un niño sagitariano, un geminiano bello y precioso. Bueno, en todo caso, lo que quiero hablarles es de la carta astral de George, que dicho sea de paso, mi percepción, como siempre les he dicho, yo la coloco, la carta de George, la coloco a la hora de, aquí les voy a poner aquí. Aquí, aquí, ok. La coloco a las 6, a las 12 del mediodía porque es un personaje público, ¿verdad? Y lo que se ve es lo que es la vitrina, que es la casa 10. Entonces puse el sol en el punto más alto, en el cenit, para que nos mostrara. Pero hay algo muy importante. Esa luna aquí en casa 12 no pareciera que fuese la carta de él. Pudiéramos decir que esta casa, que él haya nacido un poco más hacia la tarde o haya nacido más temprano. O más tarde o más temprano, pero a las 12 del mediodía no. Sin embargo, yo la tomo como referencia porque es parte de lo que uno puede realizar cuando no sabemos la hora y tenemos un personaje público. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué observamos? Como no sabemos las casas, pero sí sabemos la posición de los planetas y a lo mejor esta luna, un poquito antes, un poquito después, sí podemos hablar de esas características que tienen su esencia natural. Es decir, el sol está en Sagitario, una persona optimista, alegre, visionaria, con una capacidad conjunto con la luna en Acuario que permite, aquí está, ven, mi amor, ven, 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 aquí estamos, aquí, ven, este es mi Delfo Onix, ok, que tiene una capacidad de vivir la vida, de proyectar la vida y sobre todo la conexión al aire libre. O sea, para él el oxígeno, respirar es algo, pero vital, pero no respirar como en el sentido estricto de la palabra de respirar, no, respirar, tener aire, tener aire. Ese fuego se activa con ese aire, con saber, con salir, con disfrutar, con bailar, con la alegría, ¿ok? Debe cuidarse obviamente mucho el hígado. Por otro lado, encontramos que no tan solo tiene el Sol allí, sino que también tiene a Mercurio, que no se siente bien, pero ese Mercurio hace un esfuerzo. De los errores se aprende. ¿Cuántas veces habrá metido la pata George por exagerado, por imprudente? Y todo eso lo lleva a que luego él se ría de sí mismo, se ría de sus propias cosas y fíjense ustedes cómo le saca punta a todo ello, igual que ese Neptuno en el signo de Sagitario. Él es comunicador social, es decir, que ese Mercurio representa, es la base de su comunicación. Entonces él ha aprendido de ensayo y error a comunicarse, mente probablemente desordenada, pero no por eso no creativa. Entonces tiene unas habilidades extraordinarias. Intenso, intenso, intenso. Venus en Escorpio, Urano en Escorpio, Venus allí, pero ¿dónde está la intensidad? Bueno, en las pasiones, en el amor, en la autogestión que realiza.
Obviamente desconozco su vida amorosa sentimental como para darle cuenta de lo que pudiera ser eso, pero es intenso, 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 ¿ok? Con Sagitario después, bueno, eh, no le queda otra que asumir, pero sí es muy fuerte. Tienes tanto Saturno, Plutón y Júpiter en Libra para ver todo lo que es el público, los estudios superiores, el padre, que también está allí. Las transformaciones vienen de esa línea, de la línea del padre, que debe trabajarla obviamente, o ya la ha trabajado. Al mismo tiempo, esto también permite tener apoyo. Muchos hombres lo apoyan, muchas mujeres y muchos hombres lo apoyan, es decir, un público nutrido tiene allí él. Por supuesto, como Quirón está en Tauro, que le gusta el dinero y la rueda de la fortuna está allí, él tiene como procesos de altos y bajos. Me quiero comprar un carro, bueno, tengo que hacer un esfuerzo, voy pum, pum, pum. No es que sale y ya lo tengo, no, pero él materializa con una gran facilidad. Y el trabajo más importante de George es su nodo en Leo. Él apoyó, ayudó, no sé si desde muy pequeño, a que otros brillaran. Y se montaba como en esa plataforma, ¿no? De estamos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, etcétera. Aquí él tiene que brillar solito. Y por eso que solo George es capaz de mover el mundo entero. Y esa es justamente la misión, brillar a través de su creatividad, él solo, que no se retrate en grupo, no porque no le sirva, a lo mejor esos grupos le han permitido algún tipo de plataforma extraordinaria y no con esto es que más nunca se va a tomar una foto con nadie, no, sino que él solo conquista el mundo. Entonces, ese es el trabajo, brillar y conquistar el mundo a través de su creatividad. Esa es la misión, aprendiendo de estructuras, aprendiendo de todas esas cosas. Lo que pasa es que él es muy amiguero y aquí tiene que ser un poco más individualista. Pero dicho esto, una vez que él ya toma sus propias experiencias y las manifiesta, allí queda. Bueno, y como les comentaba, para no hacerlo tan largo, aquí vemos que cómo le va a él. Dicho sea de paso, déjame cortar aquí para que veamos lo que es la astrocartografía. Entonces, el Word, que empezamos con el mundo. Entonces, desde su lugar natal, Venezuela, encontramos, ¿verdad? Que él nació aquí. Dentro de su punto de nacimiento, Venezuela, ¿verdad? No encontramos en ningún momento una conexión. ¿Eso qué significa? Bueno, que los venezolanos no están conectados con él o él no está conectado con Venezuela, no. Porque como no tenemos exactamente la hora, nos falta un pedacito para hacer. Pero con este panorama, lo que sí estamos viendo es que hay planetas donde, por ejemplo, la luna lo hace sentir en casa, como en casa. Y esta luna pasa precisamente por Estados Unidos, por Florida, por Nueva York, y esto lo ayuda. ¿Qué pasa entre Florida y Nueva York? Que en Florida se siente mejor que en Nueva York, porque en Nueva York tiene una conjunción con Mercurio, ¿verdad? Que le da como una comunicación. Es decir, los grandes procesos mentales, las grandes escaladas de George Harris aparecen, por ejemplo, en lugares como Nueva York, ¿verdad? Como Colombia, Perú y Chile, ¿no? Entonces ya sabemos que aunque no es que le vaya bien o mal, es donde tiene él las mayores escaladas. Y eso es muy importante para él, porque él se siente en esta parte de Estados Unidos como en casa. Esto es a nivel global. Cuando vemos aquí España, que él estuvo aquí en Madrid específicamente viviendo,
el esfuerzo, y por eso era que él decía que estaba apelando, porque Mercurio, que es su regente de su periodismo, de su comunicación, ¿verdad? Y que está en Sagitario, no comprende de un tipo de esfuerzo como el que tenía que ser aquí. Y él mismo se dio cuenta y dijo, mira, yo me voy de aquí porque aquí no, aquí estoy pelando bola, aquí no puedo hacer nada. Y aquí encontramos en esa zona una oposición con Mercurio, que es muy importante porque él es comunicador social. Pero veamos cómo se representa directamente en España, para que se den cuenta en España. Entonces, cuando nosotros vemos España directamente, encontramos que en España, por Madrid, no hay absolutamente nada, pero cerca de Madrid hay una sesquicuadratura con Plutón, hay una oposición Sol-Urano, ¿verdad? Me imagino que debe haber sufrido y llorado una oposición entre Urano y Neptuno, debe haber llorado una oposición de Mercurio, hay un trígono con Júpiter, pero un trígono por Júpiter que le iba más o menos por la zona de A Coruña, donde también allí Mercurio, en Portugal, había cosas positivas, pero igualmente había una sesquicuadratura muy hacia la zona baja de Portugal. Entonces, obviamente, con estas características, España no era el destino para él vivir. Ah, pero entonces él no puede viajar a España. No, claro, él puede viajar todo lo que le dé la gana. Y puede quedarse unas temporadas, 6 meses aquí, 6 meses allá, etcétera. Pero donde le va mejor es donde él se tiene que ir. Y obviamente es Estados Unidos. Él decidirá dónde pasar mayor cantidad de tiempo. Eso lo vemos también cuando relocamos la carta. Vemos aquí entonces que nos vamos a Estados Unidos. Unite, u- uni- unite, unite, ajá. Unite State, donde vemos cómo vuelve a salir, pero ya en una dimensión mucho más clara, cómo la luna pasa por Florida, por Miami, cómo este Mercurio hace conjunción por todo lo que es la zona de Nueva York y un poquito hacia incluso Canadá, ¿no? O sea, Montreal, toda esa zona, Washington, le va, pero estupendo, él se siente allí como que en casa, ¿ok? Y la escalada dimensional que la vive cercano a Nueva York, que es muy positivo. Aquí Urano en Escorpio, Venus también, es decir, que si él quisiera no tan solo hacer dinero, sino que también tener amor, sentirse bien económicamente y amorosamente, bueno, la zona ideal sería todo lo que es esta zona del centro de Estados Unidos, no Atlanta, pero sí más o menos, yo creo que esto es Georgia. Este es Georgia, San Luis, un poquito más al centro de Chicago o San Luis. Toda esta zona le puede favorecer, además de que la luna, como les decía, está muy oportuna en la zona de Miami. Ahora, claro, Miami, toda esa zona está como completa. Esas son unas ciudades que parecen unos países completos. Vamos a ver ahora el Chile, porque obvio, ahí fue en Chile donde ocurrió lo que ocurrió. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, qué le estaba diciendo Chile a, a George de antemano. Aquí habla de Sudamérica, Chile y Argentina, un poco para ver, porque claro, Chile es tan finito. ¿Y qué vemos? O el mercurio, como le dije, angular, es lo único, pero sin la compañía de la luna, que a diferencia de Estados Unidos, lo hace sentir muy bien. Aquí le queda como en el Pacífico, no tiene nada, una conexión. Hay una conexión con el Sol, pero más hacia Argentina. Es decir, que él con los argentinos
probablemente tiene vibra mejor. En cambio, con los chilenos no es que vibre mal, todo lo contrario, vibra bien, se entiende, comprende. Fíjense que él sacó rápidamente, es que es maravilloso, porque él sacó rápidamente cómo conectar, cómo hacer, cómo mostrarse de una manera distinta y superó ese problema tan grande. Vamos a ver la relocación de George, a ver cómo le da, cómo le va por ejemplo, en Madrid. O sea, son diferentes técnicas, repito, que se aplican para orientar a las personas cuando están interesadas, por ejemplo, en migrar. ¿Cómo me va a ir? ¿Ok? Entonces encontramos que no tenemos la hora, pero en este caso el sol caía en la casa 7, probablemente si hay una variación, no eran las 7, sino en las 6, generando mayor tipo de trabajo. Y es la carta completa, pero relocada en otro sitio. Vamos a verla, por ejemplo, en Estados Unidos, a ver si nos dice algo. Probablemente esté mucho más alineada como la de Caracas, aunque no tengamos la... Vamos a ver Miami, Miami, Florida, Miami, Florida. No sé dónde vive él, pero ya repito que Orlando, Miami, Florida es inmenso, es como un país completo. Fíjense ustedes que así, no teniendo la hora, tenemos un sol en casa 10, una luna angular en el ascendente, por eso el manejo con el público, etcétera. Para mí la vibración de él en la carta natal, eh, falta es cositas un poco más menos, porque ya repito, lo que sí es efectivo es que ese fue el día de nacimiento, el 12 de diciembre, ¿no? Y lo que no tenemos es la hora, sí tenemos el lugar, entonces ya tenemos bastante. No me voy a poner a rectificar la carta de él, porque bueno, porque para rectificar hay que hacer un trabajo bastante minucioso, pero él tiene unas características muy sagitarianas, sobre todo por lo de gordito, por la carita así bonita de chichoncita. em, Aunque rebaje, siempre tiene esa carita como de niñito, eso es típico de Sagitario. Y con un Júpiter en Libra, con un Saturno en Libra y con Venus en Escorpio, bueno, tiene esa intensidad de autogestionarse y bueno, todo marcarlo con belleza y con optimismo, que es parte de lo que hace con su respectivo sol ubicado en el signo de Sagitario y una luna en Acuario, porque indistintamente de la hora que haya nacido, la luna queda en Acuario. A, no pasa al otro signo, me parece que sí tiene una luna en Acuario, muy amiguero, y se la pasa con todo el mundo, o sea, así como muy, muy idealista al mismo tiempo. Bueno, yo espero que esto les guste, que les sea útil y sobre todo que vean que la astrología es como la sábila, da para todo. ¿Quieres migrar? ¿Quieres ir con los ojos cerrados? ¿Tienes oportunidad de ver cuál sería el mejor sitio? Bueno, la astrocartografía, que ahora se le llama astromapping. Luego esto tiene, aprovecho para decirlo, subdivisiones. Entonces no tan solo relocas, sino que también haces la astrocartografía. Esto lo aplicas para la revolución solar, pero también lo puedes aplicar para la revolución lunar, que es una vez al mes. También esto se aplica con Local Space, que se coloca en la ciudad donde vives, el país donde vives, entonces por qué líneas pasan esto. Y yo hice una fusión que la llamo Astro Home, que es mi propia fusión, donde aplico astrocartografía, Local Space, astromapping, Sachet, Feng Shui, Vastu y manejo de energía, hice como una fusión completa de esto y lo llevo directamente a que tu mapa astral te puede decir en 360 grados qué puedes mover dentro de tu casa para que mejore
cualquier aspecto negativo, porque sobre la carta, el papel de la carta, tú no puedes hacer nada, pero sobre tu casa y sobre ti mismo, sí, porque tú eres un sintonizador, ¿verdad? Un receptor de la energía planetaria. Les dejo esto, espero que les guste. Más 34 652 48 2701. Incluso si quieres cambiar, no tan solo de ciudad, de país, quieres cambiar hasta de casa, la astrología te puede ayudar. Si quieres cambiar algo en tu empresa o emprendimiento o en tu negocio, la astrología te puede ayudar. ¿En qué momento hacerlo y qué hacerlo? Astrología práctica para la vida diaria. Chao, gracias.